Escúcheme bien, esta cita divina está aquí hoy. Y eso es bonito, que usted quizás con problemas, con dificultades, con angustia, con crisis, con cualquier tipo de cosa, usted dijo: esta noche yo voy a la iglesia, yo voy a seguir celebrando que el Espíritu Santo está aquí. Hello. Ahora, note bien esto, quizás voy a decir algunas cosas que quizás van a chocar con su espíritu, o lo van a llevar a ubicarse en el lugar donde usted tiene que estar. Note bien esto, porque a veces nosotros decimos: voy a la iglesia porque necesito que Dios toque algo en mi vida, y realmente el Espíritu Santo es quien te guía para que estés constantemente en este lugar. Te redarguye, note bien esto, te redarguye, porque la mayoría de nosotros venimos aquí cargados. Es como una persona que tiene problemas, viene con esa carga en el hombro, y a veces no sabe dónde soltar la carga, de tal manera que viene a la iglesia, y si la adoración no es una adoración que ministre al alma, al corazón, que meta a la gente en la presencia del Señor, usted se va con la misma carga. En serio, usted puede venir aquí con el pensamiento de desear que Dios toque su alma, su corazón, pero a veces la persona está aquí, pero la mente está en otro lado. Hello. Entonces yo quiero que usted le diga que está a su lado: ubícate. Tu mente no puede estar en otros lados, tienes que estar aquí esta noche. En serio, dile que está a tu lado: ubícate. No dejes que tu mente vuele. Dale la oportunidad a tu mente, a tu corazón, que esté esta noche aquí en este servicio. A todo aquel que nos ve a través de las redes sociales, ubícate. Aunque tengas problemas, dificultades, esta noche está atento a lo que Dios quiere hablar a tu vida. Dile que está a tu lado: esté atento, porque Dios algo quiere hablarte. Note bien esto: yo soy de los que creo que no soy el último y tampoco soy el primero. No creo que soy el mejor predicador y tampoco creo que soy el último, porque todos, escúcheme bien esto, todos estamos ubicados dentro del propósito. Durante estos 40 días ha habido un desfile de predicadores en este lugar. Unos con una palabra acertada, otros con una palabra allí que ha llegado al corazón, al alma. Otros que dijeron: oye, ¿qué pasó? Se me fue los gallos, o algo, como dicen a veces los adoradores. Pero todos ustedes fueron usados por Dios. No porque yo esté esta noche aquí en este lugar, nosotros no fueron usados. No, Dios usó esta noche a los adoradores. Dios usó esta noche al pastor. Como durante estos 40 días, porque los 40 días que ustedes han tenido han sido 40 días de victoria. Y hoy quizás cerramos, o quizás vamos a cerrar con esta palabra, pero no quiere decir que usted va a cerrar ese telón. Usted va a seguir viviendo en la presencia del Espíritu Santo. Escúcheme bien esto, porque esto no tiene que ver con estos 40 días. Estos 40 días, ¿sabes qué hizo Dios en tu vida? Te fortaleció. Yo no sé si usted estás aquí. Quizás te confrontó, porque a mí me gustó mucho la adoración cuando cantaba el hombre y decía que nos redarguyera. ¿Era que tú decías? Nos hace regresar. Hello. ¿Nos hace regresar de qué? De quererme ir de su presencia. Eso es lo que me gustaba. Si tu corazón se quiere hoy desviar, ¿cuántos de los que están esta noche han querido desviarse? No me lo diga esta noche, no me lo diga. Pero yo sé que el Espíritu Santo esta noche, no a través del predicador, a través de una canción, hizo reflexionar a muchas personas. Hello. ¿Están aquí esta noche? No se han ido, ¿verdad? La mente está aquí y el corazón también. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo es? Si mi corazón se quiere oír. Sé que hay gente que ha querido desviarse y ha dicho: no tengo fuerzas, no sé qué hacer. Y a veces regresa y dice: Señor, no tengo fuerzas, pero no sabe que sí la ha tenido. Es el Espíritu Santo que lo ha traído esta noche a la iglesia. Es el Espíritu Santo que te tiene esta noche viendo en las redes sociales. Es el Espíritu Santo que esta noche quiere restaurar tu hogar. Es el Espíritu Santo que quiere restaurar tu familia. Es el Espíritu Santo que quiere direccionar tu propósito. Porque aún muchos se han desviado del propósito.
Dile que está a tu lado. Dios le está hablando a alguien hoy. Ahora, no sé si es a ti o es a mí, porque la Biblia dice que es como espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, discierne los pensamientos y llega hasta lo más profundo del corazón. Hello. En otras palabras, la palabra corta para allá y para acá. Si no porque yo sea predicador, la palabra corta nada más para allá. Quizás yo estoy hablando y quizás la palabra me está cortando a mí. Este es lo más tremendo. Este es lo más tremendo. Por eso es que la gente a veces, note bien esto, y yo tengo un problema con mucha gente que se hace llamar grandes predicadores. ¿Sabes por qué? Porque ya no me impresionan los países, ya no me impresionan los vuelos, ya no me impresiona estar en un lugar o en otro lugar. Me impresiona que alguien pueda estar en la presencia del Señor. Amén. Es mucho más grande, escúcheme bien esto. Yo sé que para el que no ha viajado, para el que no ha tenido muchas millas, para el que quizás no ha experimentado esa etapa, llega una etapa en su vida y dice, wow, qué tremendo. Y a mí me han preguntado, ¿y tú has ido a tal sitio? ¿Y vas a tal sitio? ¿Y has estado con fulano? ¿Y has hecho esto? ¿Y has estado en congreso? Y le digo, eso es nada. Y me dice, wow, para ti es nada, pero para mí es mucho. Yo quisiera estar en esos lugares. Pero es algo que llega el momento donde uno se da cuenta que todo en esta vida es vanidad. Comprarse un par de zapatos, hoy lo tengo, son bonitos, pero después igualito se van a ensuciar. Escúcheme bien esto. Pero si algo vale la pena es estar en la presencia de ese Dios todopoderoso. Eso vale la pena. Por eso decía al principio, quizás hoy no terminamos. Pastor, escúcheme bien esto. Esta noche quizás termina el ciclo de los 40 días. Pero hay un nuevo comienzo para mucha gente. Hello, hay un nuevo comienzo, ¿por qué? Porque a partir de esta noche la vida de muchos de ustedes no puede ser igual. Repito como lo dije en el video, no porque esté yo esta noche aquí en este lugar, es porque llegó alguien a ocupar un lugar importante en tu vida. Y esa persona se llama el Espíritu de Dios. ¿Y sabes qué hace el Espíritu de Dios? Dile al que está a tu lado, te direcciona. Dile al que está a tu lado, te direcciona hacia tu destino profético. Sí, te direcciona, te da propósito. Hay gente que ha dejado de soñar, más en este tiempo. En este tiempo hay gente que ha dejado de soñar. Note bien esto, yo bajé a mi esposa la semana antepasada al aeropuerto porque llego a salir a Quito, Ecuador. Y fui al aeropuerto y cuando regresé del aeropuerto me acosté a dormir. Y me acosté a dormir y estando en mi cuarto escuché una voz que me dijo, William. Y yo me levanté del cuarto y me fui al cuarto de los niños que estaban durmiendo. Y cuando voy al cuarto de los niños veo que ninguno de ellos me había llamado. Voy al baño y no veo que no hay nadie por ningún lado. Y por si era mosca, tengo un ventanal grande en la sala. Abrí el ventanal para decir me estaban llamando del estacionamiento. Y no veo a nadie. Y yo dije, wow, ¿y esto? Y regresé a mi cama. Y cuando regresé a mi cama me dijo, vas a levantar un grupo de gente que va a ser guerrero en esta nación. Amén. Note bien esto. Y dije, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Fue lo que dije. Y Dios empezó a darme direcciones. Y como decía el varón, me llamó el reverendo Luis Rodríguez, Comunidad Cristiana Aposento Alto. Me dice, William, tengo un predicador que acaba de llegar de República Dominicana, ¿por qué no lo tienes en tu iglesia el miércoles? Y el miércoles era ese mismo día. Le dije, pastor, está bien, mándemelo para acá. El pastor se llama Mateo Figueroa. Mateo Figueroa llega a la iglesia, está predicando ese día miércoles, y cuando está predicando me llama y me dice las mismas palabras que Dios me dijo en la mañana. Y yo dije, wow, Dios quiere que haga algo. Y empezamos a citar lo que Dios quería que nosotros hiciéramos. Note bien esto. Por eso quiero hablar esta noche del Espíritu Santo. Por eso cuando el pastor decía que Dios obra por sendas misteriosas, es lo que a veces está en la mente de uno, porque a veces uno no se imagina lo que Dios quiere hacer. ¿Qué hace Dios? Te direcciona. Te dice qué vas a hacer. Es como cuando Dios llamó a Abraham y le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y le dijo, y haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré y serás de bendición. Note bien esto. Cuando Dios te llama con un propósito. Amén. Por eso yo siempre he dicho que una palabra de Dios puede cambiar la historia de cualquier persona. Repito,
Por eso yo siempre he dicho que una palabra de Dios puede cambiar la historia de cualquier persona. Amén. A unos Dios lo llamó en un valle, a otros Dios lo llamó en un desierto, a otros Dios lo llamó en tiempos de abundancia. A cada persona Dios lo llama en cualquier momento. Hay personas que Dios llamó en momentos de amargura. Hay personas que Dios llamó en momentos de escasez. Hay personas que Dios llamó en momentos de abundancia. Y en medio de cada momento Dios lo destinó con un propósito. Escúcheme bien esto. Yo no sé en qué momento Dios te llamó, pero desde el momento en que Dios te llamó con un propósito. Amén. Yo no sé si tú estás aquí, pero yo vine a hablarle a alguien esta noche. Yo vine a hablarle a alguien esta noche que quizás está a punto de cometer un error. Y tengo a decirte que durante estos 40 días muchos han estado clamando y llorando para que el Espíritu Santo haga una obra perfecta en ti, para que direccione lo que Dios empezó a hacer en tu vida. Bendito sea la gloria de Jesús. Por eso es que cuando Dios llama a Abraham y le dice: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, Dios estaba llamando a Abraham para algo grande y poderoso. Yo no sé cómo tú te llamas esta noche, no sé en qué momento Dios te llamó, pero sí sé algo: el Espíritu Santo te direccionó durante estos 40 días para que empieces a levantar gente en este tiempo, para que sea de bendición a otras personas que también lo necesitan. Hello. Esto me hace recordar a mi mamá hace algunos años atrás. ¿Sabes que hace algunos años atrás, cuando yo empecé como predicador, mi mamá era cristiana, ella sigue siendo cristiana, pero fue la primera que se convirtió en mi casa? Y cuando ella se convirtió en mi casa, una vez ella orando y clamando, yo voy a la sala de mi casa y veo a mi mamá llorando. Y le pregunto: mamá, ¿qué tienes? Y ella me dice: que estoy cansada. Lo que pasa es que cada vez que voy a la iglesia siempre hay un predicador. Y cada vez que el predicador está, siempre me dice que Dios va a hacer cosas grandes conmigo, que la bendición de Dios está sobre mi casa. ¿Y sabes qué me dijo? Y yo nunca veo nada de eso. Y yo, como buen inconverso, dije: mi mamá se volvió loca. ¿En serio? Porque yo no era cristiano. Era un joven que esa noche estaba yendo a mi casa a buscar mis tenis, mis jeans, para irme a una discoteca esa noche. Y cuando me encuentro a mi mamá llorando. Y cuando ella está llorando me dice: cada vez que veo un predicador y me dice que Dios va a hacer cosas grandes conmigo, y cuando ella me dice: yo nunca veo nada de eso, yo dije: esta vieja se volvió loca. Sí, porque si usted regresa a su casa esta noche y usted le dice: ay, ¿sabes que el Espíritu Santo trató conmigo esta noche? ¿Cómo usted cree que te va a tratar tu familia? ¡De loco! Es más, desde el momento en que tú saliste de tu casa, hubo gente que dijo: ya salió el fanático, ya salió el loco. Mire, desde el momento en que se convirtió, hay algo que aconteció en su vida. No sé qué cambió, pero hay algo que pasó en su vida. Y a veces nos llenamos de esa incertidumbre, porque estamos acostumbrados a que la gente nos vea. Es más, las mujeres a veces se acostumbran a estar bien. ¿Para qué? Para que alguien las vea. Hello. Y aún dentro de la iglesia a veces nos vestimos para ver si conquistamos a algún chico, o viceversa. A veces los chicos se visten bien para ver si conquistan a alguien. Y yo siempre recuerdo, hace algunos años atrás, la primera vez que yo fui a la iglesia, yo siempre recuerdo que andaba con unos amigos fuera de la iglesia. Y cuando andaba con los amigos, nosotros nos parábamos frente a la iglesia. ¿Sabe para qué, pastor? Para ver a las muchachas que estaban dentro de la iglesia. ¿En serio? Y a mí me gustó la hija del pastor. En serio, eso no fue mentira. Y me paro con algunos amigos allí, y de repente nosotros, medio zagaletones, disculpe la expresión, y quizás algunos me vean a través de las redes sociales, empezamos a ir a la iglesia. Y nos invitaron a la vigilia. Y cuando nos invitaron a la vigilia, había una muchacha que estaba cantando. Y cuando ella cantaba, a mí se me abrieron los ojos espirituales, a eso como de 1 de la mañana. Y yo estaba por allá atrás mirando, pero yo estaba mirando a la hija del pastor. Pero cuando yo volteé a mirar, yo estaba mirando a la que estaba cantando. Y de repente, cuando yo estaba mirando a la que estaba cantando, yo veía que algo le salía del cuerpo y algo le entraba al cuerpo. Y por eso le dije que se me abrieron los ojos espirituales. Y yo empecé a mirar y empecé a ver. Y yo dije: ¿qué está pasando aquí? Y no creas que me llené del Espíritu Santo, me llené de miedo. Imagínense, en un barrio, a la 1:30 de la mañana, en un lugar con un poco de loco que dicen que estaban adorando a Dios. Y yo me fui a la iglesia, yo me fui a la vigilia, no porque yo era cristiano, yo me fui a ver la vigilia porque yo iba a mirar algo que no debía mirar. Pero yo recuerdo que esa noche
yo empecé a echar para atrás. Y de repente el pastor me agarró por detrás y me dice, ¿qué tienes? Me dice que yo no entiendo, pero a esa mujer le entran cosas y le salen cosas del cuerpo. Y él me dijo, lo que pasa es que el Espíritu de Dios te abrió los ojos espirituales. Y yo le dije, ¿qué ojos espirituales? Nada, no está viendo lo que está pasando. Claro, porque uno no entiende. Uno en esa condición no entiende nada de eso. Hoy en día digo, wow, lo que Dios hizo para que yo pudiera llegar a los caminos del Señor. Después, años después, ni me casé con la muchacha, me casé con otra que hoy es mi esposa. Pero fue lo que Dios usó para traerme a la iglesia. Fue lo que el Espíritu Santo de Dios usó en ese momento. Hello. Yo no sé qué situación Dios usó en tu vida. No sé qué situación el Espíritu Santo usó en tu vida. No sé si te quebrantó, no sé si trató con tu corazón, no sé si fue una palabra de fe que lanzaron sobre tu corazón, pero hay algo especial esta noche. El Espíritu Santo te trajo esta noche con un propósito. Estos 40 días no han pasado en vano. Estos 40 días han sido días de bendición, días de pasión, días de trato sobre tu vida. Por eso voy a leer un poquito de la Escritura en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 5 o 6. Note bien esto. Hechos capítulo 1, versículo 6 en adelante dice: entonces los que se habían reunido les preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y le dice, y les dijo: ¿no os toca saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad? Pero le dice: pero recibiréis poder. Note bien esto: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros ¿qué? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y les recibió una nube que le ocultó. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Note bien esto: tiempos de crisis, oportunidades para grandes milagros. ¿Sabe algo? La gente suele dejar de soñar cuando las cosas se ponen difíciles, pero es en estos momentos difíciles donde hay que creerle a Dios con grandes cosas. Note bien esto, repito: tiempos de crisis, oportunidades para grandes milagros. Repito, la gente suele dejar de soñar cuando las cosas se ponen difíciles, pero es en los momentos difíciles donde Dios suele glorificarse con mayor esplendor. Yo quiero hablarle a alguien hoy en medio de los tiempos que estamos viviendo. No son tiempos fáciles en Venezuela, son tiempos bien difíciles. Es más, muchos están preocupados. Muchos están preocupados y hoy en día, lamentablemente, nosotros como iglesia hemos puesto nuestro pensamiento en dos cosas: en oposición y en gobierno. Y hemos dejado de buscar la presencia de Dios. Los cristianos han entrado en discusiones, en pleitos, en contiendas, en problemas aún entre ellos. Hello. Han dejado de poner su mirada en el cielo. Note bien esto: hemos dejado de poner nuestra mirada en el cielo y sin darnos cuenta hemos puesto nuestra mirada en los hombres. Escuche bien esto: los hombres para nada van a solucionar nuestros problemas. Venezuela está así y seguirá estando así hasta que Dios quiera. Amén. Quizás lo que le vine a hablar esta noche no es nada fácil para usted, pero note bien esto: en estos tiempos de crisis, quienes pongan su mirada en el cielo verán bendición, prosperidad y abundancia. Amén. Repito. En estos tiempos de crisis, quienes pongan su mirada en el cielo verán bendición, prosperidad y abundancia. Note bien esto: porque nuestra despensa, nuestra economía no depende del sistema. En otras palabras, no depende del gobierno, no depende de la oposición, depende de Dios. Hello. Yo vine a hablarle a alguien hoy. Esta noche. ¿Sabe por qué? Porque hoy, en tiempos de crisis, yo fui uno que puse mi mirada en los hombres sin darme cuenta, estando pastoreando y estando dentro de la iglesia. Y me di cuenta por muchos años. Note bien esto: cuando digo por muchos años, en días,
que había puesto mi mirada en los hombres y había detenido el propósito para el cual Dios me había llamado. Hello, cuando yo empecé a mirar esto, empecé a darme cuenta que dentro de la iglesia había mucha gente con necesidades, había mucha gente con problemas, había mucha gente con angustias. Note bien esto, usted estos 40 días, ¿sabe qué es lo que ha estado haciendo, pastor? Ha entrado en un rompimiento. Ustedes como iglesia han entrado en un rompimiento. Ustedes le han estado diciendo al Espíritu Santo, revélanos. Ustedes le han estado diciendo al Espíritu Santo, ayúdanos. Ustedes le han estado diciendo a Dios mismo, haz lo que tienes que hacer en nuestras vidas. Pero a veces el sistema nos ha envuelto, las circunstancias nos han envuelto, de tal manera que mucha gente ha dejado de soñar, pastor. Mucha gente ha dejado de creer, mucha gente ha puesto su mirada en los hombres, de tal manera que han detenido su propósito, han detenido la visión con la cual Dios lo envió a la fortaleza del Dios viviente. Por eso yo quiero hablarle a la gente que me ve a través de las redes sociales, quiero hablarle a todos los que están en este lugar. Escúcheme bien esto, esté este gobierno o no esté en este gobierno, nosotros no dependemos de la tierra, nosotros dependemos del cielo. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Escúchame bien esto, este es el tiempo donde la iglesia tiene que aprender a empoderarse, tiene que aprender a creer, tiene que aprender a vivir, viviendo en la bendición del Dios Todopoderoso y no en la bendición de los hombres. En este tiempo en donde muchos hermanos han dejado de hacer la voluntad de Dios y se han peleado entre sí, han tenido problemas entre sí. Note bien esto, la Biblia dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino en este tiempo? Y Jesús le dijo, ese no es su problema. Le dijo, eso no es problema suyo, no os toca saber a vosotros los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad. Pero le dijo, pero recibiréis poder. Note, de tal manera que le dice, cuando haya venido sobre nosotros, ¿qué? Note bien esto, Dios tiene un propósito con muchos aquí en La Vega. Amén. Yo conozco La Vega, conozco Antímano, conozco Calapista, conozco estos sectores de aquí hacia allá, conozco Propatria, Katia. Mire, he predicado en muchas iglesias alrededor de estos lugares y he estado en muchos lugares alrededor de este sitio. Pero ¿sabe algo? La iglesia ha dejado de buscar la presencia de Dios. Y cuando hablo de la iglesia, no estoy hablando de las cuatro paredes, no estoy hablando de la fortaleza del Dios viviente, estoy hablando de nosotros como cuerpo. Porque yo soy de los que creo que la iglesia en este tiempo tiene que empoderarse. Escúcheme esto, tiene que empoderarse con una palabra que traiga cambios, que traiga transformación. Tiene que empoderarse con una palabra que sea de transformación para su hogar, que sea de transformación para su familia. Escúcheme bien esto, pero nosotros como iglesia, escúcheme bien esto, nosotros como iglesia tenemos que direccionarnos en el propósito. Por eso es que cuando ellos preguntaron y le dijeron, Señor, ¿vas a restaurar el reino en este tiempo? Jesús le dice, eso no es problema suyo. Escuchen esto, yo no le voy a decir a ustedes cuándo el Padre va a restaurar, pero sí le voy a decir algo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Escúcheme bien esto, y le dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, y le dice, y hasta lo último de la tierra. Note bien esto, cuando alguien es investido por el poder del Espíritu Santo, hay cosas que cambian en su vida y empiezan a cambiar alrededor de su familia. Cuando alguien es investido por el poder del Espíritu Santo, la comunidad se da cuenta que hay un ente que da cambios y transforma al ser humano. Los drogadictos corren a la presencia del Señor. Cuando David Wilkinson en la ciudad de Nueva York empezó a predicar a los delincuentes, hubieron cambios en los delincuentes de tal manera que se convirtió en un ícono en la ciudad de Nueva York. Escúchame bien esto, en Venezuela hoy estamos pasando por una situación difícil, porque yo soy de los que creo que la iglesia tiene que levantarse en fe, tiene que creerle, venga lo que venga, haya lo que haya, tiene que levantarse en fe creyendo que estos tiempos de crisis es donde pueden haber cambios transformadores sobre la faz de la tierra. Le voy a decir algo, le voy a decir algo. A mí hace algunos años me dijeron, William, quédate en Estados Unidos. ¿Qué vas a hacer tú en Venezuela? Y es tentador. Cuando uno pasa por estas circunstancias, por estas crisis, uno dice, wow, mis hijos, mi familia, Señor, ¿qué propósito va a haber en esto? Y uno con cara dice, pastor. Porque el que ha tenido algo, no crea que es fácil emigrar.
No es fácil. No es fácil emigrar a otro país. Estaba viendo las noticias de esta mañana, me di cuenta que un joven yendo hacia Ecuador se tiró de un puente y se quitó la vida. Por causas de depresión, por problemas de depresión en su vida. Y cuando usted está afuera y está solo y se da cuenta que no hay nadie que lo apoye, no hay nadie que lo valore, no hay nadie que le dé una mano, mire, le da depresión a cualquiera. Hasta el diablo se deprime. Pues ¿saben qué es lo que me gusta de todo esto? Que el padre le dice, eso no es problema suyo. Esa es mi expresión, no lo dice la Biblia, ¿ok? Le dice, nos toca saber a vosotros los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad. Pero va a haber un acontecimiento que va a cambiar esta historia. En serio. Por eso es que le dice, pero recibiréis poder. Entonces, ¿qué le estaba diciendo a él? Una de las cosas para que haya un cambio en esta sociedad es que la gente sea investida del poder del Espíritu de Dios. Escúchame bien esto. El problema no es la iglesia, porque a veces la gente dice, no, lo que pasa es que en la iglesia hay envidiosos, hay problemas, eso lo va a encontrar en todos lados. Salga de aquí allá afuera que usted vea. En todos lados va a encontrar problemas. Es más, la mayoría de la gente que viene a la iglesia viene con problemas, si no, no viniera. El problema es que la mayoría de los problemas tiene que cargarlo uno, pastor, no le queda de otra a uno. Una oportunidad escuché un predicador que dijo que estaba en la cama con su esposa. Y de repente empezó a hablar y de repente empezó a traerle la gente a la iglesia a la cama. Y la esposa le dice, ya va un momento. Aquí hay mucha gente. Y a veces pasa. ¿Cuántos de ustedes no han regresado a su casa y de repente están en la casa y el marido está inconverso? Y te dice, ay, fulano, y hermano, deje tanta gente, déjelo fuera. Ay, mire, usted quiere ser bendecido por Dios, sea libre, suelte las cargas que tenga que soltar y diga al Espíritu Santo, ayúdame a vivir en tu presencia, porque cuando tú eres investido por el poder del Espíritu Santo, las cosas cambian. Amén. Las cosas son transformadas. Las cosas son distintas. El hogar prospera, la vida espiritual prospera. Los hijos empiezan a entender lo que Dios quiere hacer. Aleluya. $40 días del Espíritu Santo en la vida del creyente. Esto no termina aquí. Dile al que está a tu lado, empieza aquí. Empieza aquí. Pero hay momentos donde nos va a tocar enfrentar aún la muerte. Hay momentos donde nos va a tocar enfrentar circunstancias adversas y difíciles. Y el único que nos va a dar la fuerza, escúcheme bien, una evidencia que usted esté lleno del Espíritu Santo no es que usted aplaude en la iglesia. Es que cuando vengan esas pruebas, usted le diga, Señor, tú eres mi socorro, tú eres mi ayuda. Pero es que usted le diga, Señor, yo sé que mi Redentor vive. Pero es más, yo estoy seguro que hay gente esta noche en este lugar que no tiene nada en la despensa. Yo estoy seguro que hay gente esta noche en este lugar que le está echando la culpa al diablo o al gobierno. Escúcheme bien esto, llénese en la presencia del Señor. Que cuando usted está lleno de la presencia del Señor, usted ve que hay crisis, pero usted hace como David, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que me diga tanto. Bendito sea el nombre de Dios. Yo no niego la realidad. Hay hambre, hay escasez, hay problemas en el país. Pero cuando usted está lleno de la presencia del Espíritu Santo, usted vive conforme a la palabra. Bendito sea la gloria de Jesús. Usted ve que lo están criticando, que están hablando mal de usted. Y usted dice, yo sé que mi Redentor vive. Y usted empieza a proclamar la palabra. ¿Sabes qué dice la Escritura? Bienaventurado soy cuando digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Una evidencia que alguien está lleno del Espíritu Santo es cuando sale a flote en medio de las circunstancias difíciles y dice, gloria a Dios. Gloria a Dios. Le voy a decir algo. Después de 40 días quizás van a venir pruebas.
Quizás van a venir ataques. Quizás te vas a encontrar en un problema, en una dificultad. Y no porque viniste y aplaudiste esta noche, estás lleno del Espíritu Santo. Es cuando aprendes a pasarle por encima a esa prueba. Es cuando aprendes a pasarle por encima a esa dificultad. Por eso te dije, esta noche empieza lo que Dios va a hacer contigo. Si tú pasas el proceso, si tú pasas la dificultad, si tú pasas la prueba, si tú pasas por los momentos de angustia, tú podrás levantar tus manos y podrás decir, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Porque a veces vienen tiempos de escasez. ¿Y a quién le gusta la escasez? Si yo te contara. Hoy la gente ve los viajes. Hoy la gente ve la camioneta y ve el carro. Hoy la gente ve los eventos y las actividades. Escúchame bien esto. Hoy la gente ve que estoy predicando en Nueva York, en Brooklyn, en Queens, en Alemania, en Italia, en Noruega, en España. Pero no saben cuántas oportunidades yo tuve que decir, Señor, perdónalo. Con ganas de clavarle una mano a cualquiera. Con ganas de pecar. Con ganas de acostarme con otra que no era mi esposa. Porque la prueba a veces se presenta bonita. La tempestad a veces se presenta y no se presenta fácil. Se presenta apetecible. Se presenta para que te guste. Y a veces nos preguntamos, Señor, ¿por qué no me bendices? Señor, ¿qué ha pasado? Que no ha soltado la bendición de Dios sobre mi vida. Es como un día yo estaba con un amigo aquí en el paraíso. Y estábamos pasando por una prueba que recuerda que nosotros comíamos pan con cambur. En serio. Un evangelista, un cantante y nosotros bien amigos. Y comíamos, la prueba tan terrible que era pan y cambur. Pero en esa prueba nosotros nos gozábamos echando chistes. Y dificultades más, te voy a decir algo. En los tiempos de abundancia sobre el país yo vivía en crisis. Es tremendo, pues esto es contraproducente. En los tiempos de abundancia en este país yo vivía en crisis. Y recuerdo que esa noche mi amigo se levantó y me dijo, Señor, yo estoy cansado de esto, de cheque efectivo. A los dominicanos. Porque a veces uno se cansa. La gente se cansa de vivir en prueba, de vivir en proceso. La gente se cansa, escúcheme bien esto. Pero ahí es donde usted tiene que doblar sus rodillas al cielo. Ahí es donde la Escritura dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Escúcheme bien esto, después de la tempestad va a venir bonanza. Después de la dificultad que estamos pasando en este país, las iglesias que se mantengan, los hombres de Dios que se mantengan, vivirán la abundancia de Dios, vivirán lo que Dios tiene planificado para este país. ¿Usted cree que la iglesia en ese tiempo estaba viviendo un tiempo de lujo, de gloria y victoria? No, los cristianos, ¿sabes qué hacían con los cristianos? Los metían en el Coliseo Romano. ¿Y sabes para qué los metían en el Coliseo Romano? Para que las bestias los devoraran, para que los gladiadores le quitaran la cabeza. Escúcheme bien esto. ¿Y sabes qué hacían los cristianos? Cuando entraban al Coliseo Romano y estaban en la arena, dice que cantaban cánticos espirituales. Escúcheme bien esto. Esta gente estaba llena del Espíritu Santo. Hoy en día tú le respondes mal a tu hermano y se le va la gloria. Hoy en día el pastor dice algo que no le guste a alguien y dice, no, esto no es Dios, me voy de aquí para otra iglesia. Hoy como que tenemos que mantener a los hermanos, escúcheme bien esto, con cositas que no lo van a ayudar en su vida espiritual. A veces es mejor decirle la verdad. Así es. Es una verdad. Y no te lo digo porque yo soy pastor hoy, yo fui oveja. Yo fui líder de la comunidad cristiana Aposento Alto, fui el pastor de jóvenes de la comunidad cristiana Aposento Alto. Y a veces me tocaba pasar por momentos difíciles.
Y en los momentos difíciles, cuando yo viajaba a predicar, mi esposa con una barriga y con un niño en el coche, mucha gente llegaba a decirle cosas que no eran. Y cuando yo regresaba a mi casa, regresaba con un problema. Pero le daba gracias a Dios por mi esposa, que era sabia. Y me decía, tranquilo, que un día vamos a salir de esta prueba, un día vamos a salir de esta dificultad. Hello. Nunca me habló mal del pastor, nunca me habló mal de los líderes. Siempre me decía, mira, ¿sabes qué? Las pruebas que hoy estamos viviendo van a ser trampolín para la bendición que Dios va a entregar en nuestras manos. Amén. Por eso cuando estés viviendo una prueba, no busques un culpable en medio de tu prueba. Enfrenta tu prueba y dile, Señor, yo estoy aquí. Y a veces dile, Señor, yo soy culpable de esto que estoy viviendo. Porque ¿sabes qué pasa cuando uno está pasando por una prueba? Uno busca un culpable. Hello. En la antigüedad ellos no buscaban un culpable. Porque ¿a quién podían culpar? Había persecución real sobre la iglesia. Escúchame bien esto, en serio. Los cristianos eran latigados, eran mutilados, eran colgados cabeza abajo por creer en el evangelio. Hoy estaba viendo un video con mi hijo de niños en África que estaban matando cristianos en África. Y él decía, oye, yo no quiero ir para África. Gloria a Dios que vino en Venezuela, escúcheme bien esto. Pero hay cristianos que hoy están pasando la situación ruda, que todavía hay esclavitud en diferentes partes del mundo y que en Latinoamérica tenemos una esclavitud de otro tipo de historia. Pero la mayoría de nosotros estamos a expensas diciendo, Señor, ¿qué va a acontecer? Vengo a decirte que estos 40 días no pueden pasar en vano. Estos 40 días tienen que ser días donde tu vida espiritual se fortalezca, donde tu vida espiritual crezca, donde vienen procesos, vienen pruebas y tú vas a adorar y a glorificar el nombre de Dios, donde hay ayuno y oración y tú vienes a la iglesia a adorar el que vive reina por nosotros. Porque a veces los cristianos son procesados en pruebas y en dificultades. De tal manera que en este tiempo la iglesia fue perseguida. Después que Jesús soltó esta palabra y le dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Acontece que Él es levantado al cielo. Y cuando es levantado al cielo, se reúnen como 120 en un lugar. Y cuando se reúnen en aquel lugar, esperaban la promesa del Padre. Escúchenme bien esto, ¿qué esperaban? La venida del Espíritu Santo. Dice que había una fiesta bien conocida que era la fiesta de la cosecha. Y en la fiesta de la cosecha se reunían los judíos para traer las cosechas que tenían o que habían dado en ese tiempo. Y ellos se reunían a hacer fiestas. Pero ellos estaban en un lugar alto, en una casa en aquel lugar. Y estaban esperando ¿qué? La promesa del Espíritu de Dios. Escúcheme bien esto, estaban como nosotros estamos esta noche. Estaban adorando y glorificando al que vive y reina por los siglos de los siglos. Escúcheme bien esto, porque va a venir gran fiesta sobre este país. Y la iglesia va a ser protagonista de lo que Dios va a hacer en esta ciudad. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero tengo que mantenerme. De tal manera que cuando descendió la presencia del Espíritu Santo, dice que empezaron a hablar en otras lenguas. Y los que estaban alrededor empezaron a escuchar lo que estaba pasando en aquel lugar. De tal manera que la Escritura dice que pardos, elamitas y personas de otras ciudades empezaron a escuchar a la gente hablar en la lengua en que ellos estaban. Y decían, no son judíos los que hoy están hablando. No son judíos los que hoy están expresando. ¿Y por qué hablan en nuestras propias lenguas? Diga conmigo, porque aconteció un milagro. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, usted ve a un vecino que está enfermo y usted pone las manos sobre los enfermos y los enfermos se sanan. Amén. Usted no tiene que esperar que venga un predicador. Usted no tiene que esperar que venga alguien con don de sanidad, porque aquí en la iglesia Dios le va a levantar personas con dones de sanidad. No tengan miedo de poner las manos sobre los enfermos. Porque usted cree que está levantando células. Dile que está a tu lado, porque Dios te está capacitando para hacer cosas grandes contigo. De tal manera que en medio de aquella dificultad, en medio de aquella gran fiesta, dice que bajó el Espíritu Santo y se convirtieron más de 3,000 personas. ¿Sabe qué es tremendo? Que cuando uno llega aquí a La Vega y pasa por este lugar, lo menos que se imagina que aquí hay una iglesia.
Es lo menos que uno se imagina. Y que hay tanta gente acá adentro. Es lo menos que uno se imagina. Pero vengo a decirte que usted tiene avivamiento en tiempos de crisis. Que usted tiene gloria en tiempos de crisis. Pero que en este tiempo de crisis usted tiene que mantenerse creyendo que Dios va a hacer cosas grandes contigo. Mire que está a tu lado, Dios te está hablando. Dile que está a tu lado, Dios te está hablando. Mira, el proceso que estás viviendo es momentáneo. Mira, es momentáneo. Joven, levántate y resplandece. Ha llegado tu luz. Cree que va a llegar tu momento. Yo creo con esto. En la prueba uno no se goza. En la prueba uno se aflige. Yo estaba en un evento, en una oportunidad, y le tocó predicar a mi esposa. Y yo llego de último y me siento en la parte de atrás. Y cuando yo empecé a escuchar que ella estaba ministrando, y cuando empezó a dar un testimonio, a mí me avergonzó el testimonio que ella estaba dando. Y yo decía, que no hable de eso, que no hable de eso. Porque ella decía, mire, ¿sabes qué? Mi esposo se iba de viaje, y cuando se iba de viaje, a veces yo tenía para comer en mi casa un huevito. Y vivíamos en la casa de la suegra. Me dice, y con ese huevito yo lo partí en tres y le daba a mi segundo hijo y al hijo mayor. Y le decía, Señor, gracias por este huevito que tú hoy nos diste. Y yo estaba en la parte de atrás avergonzado. Y yo decía, Señor, he sido un mal padre. Después de ese testimonio, ella se me acercó y me dijo, yo estoy cansada de vivir en procesos y en pruebas. Yo quiero que Dios me bendiga para yo bendecir también a otras personas. Y lo único que me tocó fue abrazarle y decirle, tranquila, que estos procesos son momentáneos y algún día tienen que pasar. La abracé. Regresamos a casa, compartimos. Después de algunos años, Dios empezó a bendecirme. Y Dios empezó a prosperarme. Y en medio de la dificultad que vivimos, hoy ni recordamos lo que Dios hizo con nosotros. Escúchame esto, de tal manera que estos días yo estaba reunido con mi pastor. Me decía, oye William, tus hijos han vivido vida de ricos. ¿Y sabes qué? Yo soy, y vengo a decirte esta noche, que cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, los procesos no te doblegan. Los procesos te hacen fuerte ante las circunstancias. Y no crean que a veces no me criticaban. La gente me criticaba. La gente me murmuraba. Pero yo no ponía mi mirada en lo que la gente podía decir. Yo ponía mi mirada en el Dios Todopoderoso. Y le decía al Señor, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Yo no puse mi mirada en el Estado, no puse mi mirada en la oposición, puse mi mirada en Dios. Amén. ¿Y sabes qué empecé a hacer? La voluntad de Dios. Y empecé a ver que las puertas se abrían. Empecé a ver que la bendición de Dios empezaba a ser. Y parece mentira, todo lo que empezaba a hacer prosperaba. Y me olvidé de la situación del país. Y Dios empezó a bendecirme poderosamente. De tal manera que llegó un momento donde yo dije, Señor, tengo que empezar a darle a otros. Y fue lo que empecé a hacer. Y mi esposa salía con personas y empezaba a bendecir a otros. Porque los procesos son momentáneos. Hello. El problema que tienes en el matrimonio es momentáneo. Ponlo en las manos de Dios. El problema que tienes con tus hijos es momentáneo. Ponlo en las manos de Dios. Y deja que Dios haga el milagro que tú necesitas que acontezca en tu vida. Amén. De tal manera que los apóstoles vivieron procesos terribles. Pero cuando vino el Espíritu Santo a la vida de ellos, empezaron a acontecer milagros. Y no crean que se acabó el proceso. Siguió viniendo procesos sobre la vida de ellos. De tal manera que cuando Pablo predicaba, se convertían miles de personas, porque había poder de Dios sobre la vida de ellos. Escúchame,
iglesia, la fortaleza del Dios viviente. Sobre esta iglesia van a venir milagros, señales, prodigios. Y Dios va a levantar gente en este lugar llena del Espíritu Santo. Escúchame bien, con milagros, con señales, con poder de Dios. Dios va a prosperar gente en medio de la crisis en este lugar. Dios va a honrar personas. Dios va a bendecir gente que ha sido fiel. Eso es simbolismo de estar lleno del Espíritu Santo. En la dificultad yo no salgo corriendo. En la dificultad yo me quedo y enfrento el problema que tengo que enfrentar. Y doblego mi vida ante Dios. Y dejo que Dios haga el milagro que tiene que hacer en mí. Y no quiero que usted se vaya tarde esta noche. Pero sí quiero que se vaya pensando que Dios empezó un avivamiento hace algunos años en este lugar y empezó en esta iglesia. Y quiero que te vayas pensando que no es la prueba la que te va a hacer retroceder. El que retrocedes eres tú. Concluyo con esto. Había un jovencito en la iglesia que se llamaba Jaimito. ¿Ustedes se acuerdan de Jaimito? Jaimito es usado para cualquier chiste en la historia. Jaimito, cada vez que iba a la iglesia, el pastor Alex estaba predicando un sermón y él gritaba: gloria a Dios, aleluya. De repente el pastor, lleno del Espíritu Santo, le pregunta: Jaimito, ¿cómo estás? Y él dice: bien, en éxito, en victoria. Y a él se le ocurre preguntarle: Jaimito, ¿y tus padres? Y él dice: predicando por las naciones. El pastor emocionado se reunió con los líderes un día jueves. Le dice: ¿saben algo? Cada vez que voy a la iglesia hay un joven que tiene tanto ánimo, tanta alegría en su corazón. Se llama Jaimito. Sus padres son pastores, predicadores. Quizás un día lo invitamos a predicar a la iglesia, hay que visitar a Jaimito. Y los líderes dicen: está bien. Pero como el pastor está emocionado, se fue para allá, para el Manguito, a visitar a Jaimito. Y cuando va para Jaimito, que es para el Manguito, puede ir para arriba. Llega a la casa de Jaimito y de repente cuando llega a la casa de Jaimito toca la puerta. Y de repente un hombre borracho abre la puerta. Y él le pregunta: ¿aquí vive Jaimito? Y le dice: sí. Y le dice: ¿y usted quién es? Su papá. El pastor conmocionado le dice: hágame un favor, cuando venga Jaimito, dígale que pase por la iglesia, que necesita hablar con él. Él le dice: está bien. Termina aquello, el pastor se va a la iglesia, llega el día domingo, está predicando un tremendo sermón. En medio del sermón llega Jaimito y grita: gloria a Dios, aleluya. Lo próximo será por esta misma hora, por este mismo canal. El pastor se baja del altar y le dice: Jaimito, ¿cómo estás? Y él dice: en éxito, en victoria. Le dice: Jaimito, hazme un favor, cuando termine el servicio pasa por la oficina que necesito hablar contigo. Y él le dice: está bien, pastor, pues ya me va a ver. Termina el servicio, el pastor está sentado en su oficina. De repente alguien toca la puerta, le dice: pase adelante. Se da cuenta que Jaimito, le dice: siéntate. Le vuelve a preguntar: Jaimito, ¿cómo estás? Y él dice: bien, en éxito, en victoria. Y le dice: ¿y tus padres? Y él dice: predicando por las naciones. El pastor le dice: Jaimito, yo fui a visitarte el día jueves y el que me abrió la puerta fue un hombre borracho. Y le dijo: ¿quién te enseñó a ti a decir mentiras? Jaimito lo queda mirando y le dice: usted. El pastor se hace detrás y dice: ya va Jaimito, dime porque no entiendo. Le dice: está bien, pastor, déjeme explicarle. Lo que pasa es que cada vez que usted está predicando, hay tanto fuego en su corazón, hay tanta pasión en su vida, que cuando usted dice que llame las cosas que no son, como si fuesen, yo no estoy viendo un borracho en mi casa. Yo estoy viendo que un día el Espíritu Santo va a cambiar la vida de ese hombre. Yo estoy viendo que un día Dios va a cambiar la historia de mi vida. Yo estoy viendo que un día Dios va a cambiar la historia de mi familia. Yo estoy viendo que un día Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas conmigo. Yo estoy viendo que esa casa un día también le va a servir al Dios Todopoderoso. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? Que nosotros venimos a
40 días de ayuno, a 40 días de oración, y cuando regresamos a la casa regresamos con la misma actitud. Mira, yo me rebelo contra eso. Usted tiene que rebelarse contra eso. Usted tiene que decir: Espíritu Santo, empieza a hacer lo que vas a hacer en mi vida, en mi hogar, en mi familia, porque yo te creo. Ponte de pie, ponte de pie, ponte de pie, ponte de pie. Cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, empieza a vivir cosas increíbles, cosas maravillosas. ¿Y sabes cuándo empieza a vivir cosas maravillosas? Cuando no ve la realidad. Porque la realidad de él es que el papá es un borracho. Pero Dios le dice a través de la Escritura: para el que cree, todas las cosas le son posibles. Por eso es que David dijo: joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Yo quiero saber dónde está esa iglesia que cree que Dios puede hacer milagros esta noche en su vida. Yo quiero ver dónde está esa iglesia que dice: yo sé que Dios va a empezar a hacer algo poderoso en mí. ¿Dónde está esa iglesia esta noche? ¿Dónde está esa gente esta noche que dice: el Espíritu Santo vino sobre mí? Y si vino, vino para cambiarme, vino para transformarme, vino para hacer lo que tenía que hacer. ¿Dónde está esa gente esta noche? Yo sé que el espacio es pequeño, pero no me puedo ir de aquí sin ministrar. Yo sé que el tiempo avanza y le voy a dar solamente unos minutos. Si usted cree que el Espíritu Santo empezó a hacer algo en usted, si usted